Palestinas. Vamos a dar la bienvenida desde Argentina a nuestra primera invitada, la doctora Laura Velasco, abogada, pionera en Derecho Animal y criminóloga, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pioneros tanto en Argentina como en toda Latinoamérica desde el 2009, directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación Iberoamericana de Derecho y Cultura y Ambiente, autora de más de 10 proyectos de ley sobre derecho animal, vegana y naturista desde hace 38 años. Laura Velasco es referente en derecho animal, conferencista y autora, premiada nacional e internacionalmente por su labor en defensa de los animales. Un verdadero honor. Adelante, Laura. Bueno, gracias por esta invitación. Como siempre, es un lujo estar en tu organización de esta manera, aunque sea en forma virtual. Ya llegará la época en que podamos estar personalmente, esperemos que sí. Bueno, agradezco también a mis colegas, a los compañeros de esta jornada y a todos los que están presentes aquí. Dependiendo del país, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en fin. Bueno, primeramente hoy vamos a hablar un poco a nivel introductorio de qué es el derecho animal, porque si no sabemos qué es el derecho animal, mal podemos avanzar en estos temas. Lo que voy a decir en forma general es que el derecho animal es una rama transversal de derecho. ¿Qué significa transversal? Que da como un corte, ¿sí? Que puede abarcar varias materias, ya sea civil, penal, contravencional, hasta ambiental, está relacionada, sí, pero tiene su propia autonomía. No es lo mismo que derecho ambiental, pero sí está relacionado. En realidad, todos, hasta los seres humanos, estamos relacionados con el medio ambiente o con el derecho ambiental, porque es el todo, vendría a ser el sistema macro. Después están los otros subsistemas, como lo digo yo para explicar, para que la gente entienda, que sería el subsistema humano, el animal, el mineral, bueno, así. Lo que engloba todo es el derecho ambiental, obviamente, o planetario, como dicen algunos. Bueno, ¿a qué se dedica el derecho animal? El derecho animal podríamos decir que es el conjunto de derechos positivos y jurisprudenciales en el cual el foco está puesto, o los ojos del derecho está puesto en la naturaleza jurídica, biológica, psicológica del animal. Ahí nosotros, el objeto del derecho es el animal en sí, no nosotros. O sea, por eso es tan difícil para entender este nuevo paradigma para muchos fiscales, muchos jueces que no entienden que el animal tiene que estar separado del hombre, porque el derecho animal se dedica al animal. Nosotros nos corremos de ese punto de vista y ya no somos el centro de atención. Acá el centro de atención son los animales, la naturaleza biológica, psicológica, etcétera, del animal, no nosotros. Por eso les cuesta tanto entender, porque es la visión antropocentrista que tenemos desde hace años y años, hasta el día de hoy, en que se vuelven a discutir estas nuevas categorías jurídicas, ¿no? Que ya el animal es un ser sintiente, consciente, según la Convención de Cambridge y según otras convenciones, que posee su propia naturaleza, sus propias necesidades, y es un sujeto no humano de derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Es igual que nosotros? No, es diferente, tiene otras necesidades, pero tiene que respetarse su dignidad y sus derechos. No tenemos por qué nosotros avasallar el medio ambiente, los animales, las otras especies. Vos hablaste muy bien de la pandemia y de todo lo que ha sucedido en esta época tan difícil, ¿no? En donde se han movido muchos esquemas, muchas formas de pensar, y también se ha recrudecido tanto el trato, el buen trato, como el maltrato. Son las dos caras de una misma moneda. Estamos en la violencia, y citaste muy bien, la violencia contra animales es la antesala o precursora de delitos violentos contra humanos. Y esto se ha recrudecido, lamentablemente, en la época de pandemia, ya sea por el aislamiento, ya sea cuarentena, según el sistema que haya optado cada país. Bueno, sí, se ha recrudecido esto. ¿Por qué? Es la frustración del ser humano se ha volcado, de algunos seres humanos se ha volcado hacia
los sujetos en inferioridad de condiciones para defenderse. Uno de ellos son los animales, otros son las mujeres y los niños. No en vano se ha recrudecido tanto los femicidios como los delitos contra maltrato animal o contra niños. Yo estoy viendo constantemente eso, lamentablemente es así. ¿Qué podemos hacer para parar esto? Bueno, lo importante es denunciar. Usted sabe que cuando ve un tema de maltrato animal, lo primero que tiene que hacer es una denuncia, porque esa es la única posibilidad que tiene ese ser para poder defenderse. No puede defenderse por sí mismo, tenemos que nosotros ayudar o colaborar. Hay que hacer la denuncia en fiscalía o dependiendo de cada lugar, de cada ciudad, en fiscalía o en la comisaría más próxima de la zona, o acá tenemos una especialista en el área policía animal, que después va a hablar. Bueno, cada lugar tiene digamos, su centro de atención a los animales. Es importante hacer la denuncia. Segundo, el maltrato animal no es un tema menor. Está visibilizando un comportamiento hacia la misma familia. O sea, seguramente en esta familia hay, no es una cosa que lo diga yo, sino que lo dice el FBI, yo aparte soy criminóloga, puedo establecer que donde hay maltrato animal seguramente hay maltrato hacia esa familia. Hacia esa, hay violencia intrafamiliar, violencia de género, etc. Es un comportamiento que no es algo menor, es una psicopatía, tenemos que ver qué es lo que hay. No en vano todos los asesinos seriales comenzaron matando, masacrando o lesionando animales o mutilando animales. No digo que todos los que maltraten animales sean asesinos seriales, pero sí al revés, que todos los asesinos seriales comenzaron matando animales. O sea, como una práctica para luego avanzar hacia los humanos. El círculo de violencia no se corta, se retroalimenta. La única forma de cortarlo es con una denuncia, por ejemplo. ¿Y esto que estamos haciendo? Educación. Estos foros virtuales y demás, educación, tanto desde las primeras edades, yo creo que derecho animal o trato animal habría que estar en todas las escuelas para que los niños desde chicos empiecen a respetar los derechos y la dignidad de todos los animales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, todo esto que está pasando, lo del tema de la pandemia y demás, no es algo, digamos, no es algo que pasó porque pasó, no. Nos está mostrando qué clase de sociedad tenemos, qué clase de futuro tenemos, la relación nuestra con las demás especies. No es un problema solamente chino, porque justo el tema vino de la pandemia de China, de que, bueno, los mercados de seres vivos que hay ahí, que los venden y manipulan, no. Sí, está bien, viene esa enfermedad, esos virus vienen de ahí, pero no es solamente un problema chino, nos está mostrando nuestra relación con las demás especies. ¿Cómo es nuestra relación con las demás especies? ¿Es respetuosa de los derechos? Yo diría que no, hasta ahora no. Es cada vez peor. Nos está diciendo que no somos los únicos seres vivos del planeta, sino que hay otras especies y que las tenemos que respetar. Esa violencia entre especies ha producido una violencia intraespecie. Por eso es que estamos tan violentos. Estamos desequilibrando todo el ambiente, el planeta y las demás especies. Esto es como un karma, diría yo, o es una forma de decir el planeta hasta acá llegamos. El futuro depende de nuestro respeto hacia las demás especies y hasta el planeta, ¿no? Educación, respeto y tener un poco de empatía con todas las demás especies y los animales, ¿no? No somos la única especie del planeta, compartimos este planeta con otras especies, eso hay que marcarlo bien, y no tenemos por qué tener una relación tan violenta con las demás especies. No hay sustento jurídico ni ético de por qué debemos explotar a las otras especies de esta manera tan cruel. Creo que esto nos está dando la pauta, lo mismo de, por ejemplo, la atracción a sangre, los circos con animales, las fábricas, ahora están esas mega granjas chinas industriales, esos acuerdos chinos que están haciendo en nuestro país, lamentablemente, que no solo afectan, no solo hay maltrato animal,
que son granjas industriales de cerdos que los matan, bueno, de forma atroz. No solamente eso, sino que eso es negativo para el medio ambiente, porque hay desechos, arrojan desechos, miles, millones de desechos, y es también es negativo para el ser humano, porque hay poco trabajo. Es mentira que va a haber mucho trabajo porque está todo con máquinas, o sea, hay poca gente trabajando. ¿Y en qué condiciones trabaja esa persona que está constantemente matando cerdos? Le crea una psicopatía. Es terrible, es un ambiente tóxico también para el ser humano, o sea que no tiene nada de positivo. Estamos tratando de mejorar nuestra relación con el medio ambiente y con los animales, y estas granjas de cerdo es todo lo contrario. Hay varias cuestiones que habría que rever, ¿no? Hay varias aristas que habría que rever. Por ahora, lo que podemos decir es, esto es una forma de, estos foros virtuales de educación, es una forma de darse cuenta y de ver todo esto del maltrato animal, la crueldad animal, y luchar por los derechos de los animales. Tenemos varias leyes, varias convenciones, como la de Cambridge, que ya dije, es una convención que se han reunido científicos para declarar algo que nosotros ya sabemos por intuición, de que los animales tienen conciencia, sintiencia, que es la capacidad de sentir miedo, amor, placer, displacer, temor, angustia, estrés, que no somos los únicos que tenemos estos sentimientos, sino que los compartimos con los animales, aunque la estructura mental es distinta fisiológicamente, pero compartimos esa conciencia, ¿no? Eso por un lado. Y otras declaraciones, como la de Lisboa, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la de Toulon, que fue del año pasado, del 2019, que es la declaración de los juristas que está diciendo que todos los códigos civiles, todas las constituciones, todas las legislaciones de los distintos países tienen que considerar este nuevo paradigma, y considerar también que los animales no son más cosas, ni son objetos de explotación, ni, ni cosas, ni semovientes, semovientes significa que cosas que se mueven de un lado al otro, no son más eso, sino que son seres sintientes, sujetos no humanos de derecho, con diferentes necesidades, no las mismas que nosotros, sino tienen sus propias necesidades. Y así muchas constituciones, como la de Austria, como la de Alemania y muchas más, que han considerado que los seres vivos, los animales, son seres sintientes y no son objetos. Eso es lo que habría que empezar a postular y empezar a dar visibilidad a eso, de que esperan las legislaciones para ayornarse con este nuevo paradigma. Pasa que es molesto, porque ya cambia todo, ¿no? Ese es el tema, el miedo, el temor a cambiar, ¿no? Y qué hacemos con los animales de consumo, y hay muchos negocios y muchos que hacemos con la experimentación en animales, que es algo erróneo, no sirve para nada, porque no tenemos la misma constitución que un animal, morfológica, ni física, ni biológica, o sea, la experimentación para animales debería ser anulada, prohibida. Yo tengo varios proyectos de esos, y también tuve un proyecto que lo presentó la diputada Hertz sobre sujeto no humano de derecho, que la verdad que quedó ahí, no tuvo quórum. Eso es lo que tienen, el miedo a no tratar y las trabas que ponen para que los animales sean considerados realmente como iguales a nosotros, no iguales, vendría a ser como sujetos no humanos de derecho, pero con sus propias necesidades, pero cambiar de categoría jurídica, ahí empieza todo, y bueno, y de ahí, a partir de ahí, empezar a luchar por sus derechos, ¿no? No tenemos por qué seguir con esta explotación, no tiene sentido, realmente eso es lo que considero. Doctora, para concluir, quisiera preguntarle tres de manera breve, tres mitos en torno a la crueldad animal o al maltrato animal. Sí, tres mitos. Primero, que los animales decían que contagian coronavirus los perros y los gatos. Es mentira.
nosotros los contagiamos a ellos. Sí puedo decir que hay enfermedades zoonóticas que son propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, la gripe aviar que se transportó hacia el humano y ahora el coronavirus. Pero no es por culpa de ellos, es por el maltrato a que son sometidos. Están todos hacinados, esa manipulación que uno hace. Por eso es. La segunda podría ser que el maltrato animal, como dijimos, no es algo menor. Habría que investigarlo porque detrás hay otras aristas. Hay una familia que sufre y la punta del iceberg sería el maltrato hacia el animal, pero debajo está una familia que sufre, una mujer que sufre, un niño que sufre y un adulto, podríamos decir un hombre, puede ser también una mujer, el maltrato puede ser tanto de varones como de mujeres, no hay ninguna diferenciación en esto, pero vamos a ponerle como que es un hombre, ¿no? Puede ser una mujer también. Debajo de eso quizás hay un psicópata, no es algo menor, o un sociópata. Ustedes saben que, no sé si saben, pero alguno que ha estudiado estas psicopatías o criminología o algo relacionado, ustedes saben que lo peor es el psicópata integrado. Es aquel que lo tenemos al lado y no nos damos cuenta. Y eso hay mucho en el maltrato animal. Y el tercero es, sobre relacionado con todo esto, es, aparte de la educación en los niños y en los adolescentes, con temas de violencia en animales, con temas de dignidad animal, de legislación para los animales, respeto por los animales, como quieran llamarlo, también debe haber educación tanto en la policía, en las otras entidades, que entre todos podemos, en conjunto, podemos colaborar y hacer una especie de equipo, ¿no? Educación en la policía y educación en la justicia, que es la principal área, ¿no? Que muchas veces he tenido jueces y fiscales que no han sabido qué es la ley de contra maltrato animal. Nosotros tenemos una vieja, pero sirve igual. Habría que ayornarla, pero bueno, la educación en todas las áreas, no solamente la educación en el área de escuelas, colegios, sino también, y universidades, sino también la educación en temas relacionados con delitos contra maltrato animal y todo esto que hemos estado conversando en el Poder Judicial, porque hay muchos jueces y fiscales que ni siquiera saben lo que es el tema que te estoy hablando de violencia con animales como precursora de delitos violentos hacia humanos. No lo consideran siquiera, no se les ha abierto el panorama hasta este punto, ¿no? Eso me parece importante. Muchísimas gracias. Un honor, doctora Laura Velasco. Gracias a ustedes. El problema no es nuevo, pero ha sido durante la pandemia que se ha hecho más visible y notorio entre las sociedades y diversos países, y esto por la mayor convivencia entre humanos y animales domésticos dentro y fuera de los hogares. Por ejemplo, los casos de maltrato se han disparado de una forma sin precedentes por una simple razón: falta de empatía y aplicación de sanciones, como bien lo comenta y lo ha expresado la doctora Velasco. Pese a ello, organizaciones, colectivos y ciudadanos trabajan promoviendo valores como la empatía, justamente invitando, por ejemplo, a hacerse cargo de perros de la calle, heridos, enfermos y abandonados. Y esto sin duda contrasta con un aumento considerable de adopciones de mascotas o compra de mascotas, depende, que han servido o están sirviendo de compañía y apoyo durante esta pandemia en varios países del mundo. Le doy la bienvenida a Javier Ruiz, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Nuestro invitado es maestrante en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, abogado, cuenta con diplomados y posgrados en materia ambiental y de derechos humanos. En el área académica ha impartido cursos sobre derechos de animales no humanos y justicia ambiental. Se desempeña como consultor y asesor legal en materia de derecho ambiental, derechos bioculturales, y derechos de animales no humanos para diversas organizaciones y grupos activistas en México, y forma parte del programa de voluntarios de Earth Law Center, que opera en varias e importantes ciudades de Estados Unidos. Adelante, Javier, y bienvenido.
Hola, muchas gracias, Uli. Muchas gracias a las personas con las que estamos compartiendo el foro el día de hoy. Bueno, pues yo, más que nada, los voy a invitar a que hagamos una reflexión de lo que estamos pasando en esta época de confinamiento. Si bien la doctora Laura ya nos dio una introducción muy buena de lo que es el derecho animal, también cabe recalcar que, sí, se están presentando, muchos aspectos en cuanto a lo que es la crueldad, el maltrato y los actos de violencia hacia los animales no humanos. Y tenemos que pensar que no solo tiene que ver con la tenencia responsable de nuestros animales de compañía. Está evolucionando tanto la materia que hoy podemos hablar que existe un rol de una familia pluriespecie o multiespecie. Entonces se van cambiando las formas en las que nos vamos asociando nosotros como personas humanas con las personas no humanas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que existen personas que actualmente viven en compañía de sus animales de compañía, pero no los consideran como cosas o como una mera mascota. Los están considerando realmente como parte de sus familias. Entonces esto lo podemos explicar a través de algo que se llama la teoría del apego, ese vínculo socioafectivo que se va creando entre lo humano y lo no humano, una nueva forma de ver nuestra relación con los demás habitantes del planeta, ¿no? Y es aquí donde donde entra ya lo que nos platicó la doctora Laura, ¿no? Esta problemática de la violencia, ¿no? Si bien ella nos hizo hincapié en lo que es el círculo de violencia, pues bueno, también tenemos que ver que esta etapa del confinamiento ha incrementado esos actos de violencia hacia las personas humanas y no humanas, ¿no? Y este, bueno, hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, ustedes en el 2002 se publicó en la North American Journal un estudio sobre lo que es estos rasgos del maltratador y lo que es el círculo de violencia, ¿no? Entonces es bien importante tener presente este estudio porque tiene mucho carácter científico. No estamos hablando solamente de los valores morales que caracterizan la lucha y el activismo por los derechos de los animales no humanos. Entonces aquí empezamos a ver que los rasgos que definen a una persona que ejerce estos actos de crueldad, bueno, pues es una persona que proyecta frustración, que pretende mostrar una autoridad y poder, enseñar sumisión e infundir temor hacia otro ser que considera en menor escala, que es vulnerable, ¿no? Y en este caso, pues ya nos estamos centrando en el tema de los animalitos, ¿no? Estos animalitos que nos están haciendo compañía, porque tenemos que descargar nuestras frustraciones con ellos, ¿no? Bien, y sí, es muy cierto lo que comentó la doctora, ¿no? Este, prácticamente la mayoría de las personas que se han vuelto asesinos seriales comenzaron con estos rasgos, ¿no? Maltratando y ejerciendo violencia hacia animales, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Desde el área del derecho penal y desde el área de la criminología, ¿no? Que ahora sí que son las ciencias que se vuelven transversales al derecho animal, porque si bien hoy en día se le ha dado mucho tratamiento a lo que tiene que ver con la regulación y los derechos de los animales desde el área ambiental, no es exclusiva de esta área. Tiene su propia rama del derecho y, por ejemplo, aquí yo les puedo comentar algo. En el caso de México, no hemos podido alcanzar todavía esta etapa de reconocer los derechos de los animales no humanos. Todavía nos encontramos, como en otros países, en una etapa en la que consideramos que los animales solo son seres sintientes y que debemos de respetar su bienestar animal, pero no hemos todavía alcanzado ese punto. Actualmente les puedo comentar que en el país existen dos iniciativas. Recientemente se está discutiendo, bueno, se ha discutido en un foro en la Cámara de Senadores sobre la posibilidad de presentar una iniciativa que reconozca los derechos de los animales no humanos en la Constitución. Sin embargo, creo que hay otra iniciativa muy importante que no viene del aparato político del país. Es una iniciativa ciudadana que fue hecha por activistas, por personas que están Perdón, preocupadas por este tema. Sí, dime, Suri. Javier, ¿podrías subir un poco más la voz, si eres tan amable? Claro. A ver, si me escuchan mejor, ya le subí el volumen. Ok, perfecto. Sí. Gracias.
¿Y por qué señalo esto de la iniciativa que ha presentado la sociedad? Porque no es una iniciativa que tiene una base como tal en el derecho ambiental como otras propuestas que se han hecho. Es una iniciativa en materia de educación. ¿Qué es lo que pretende? Que se eduque desde los niveles más básicos en las escuelas, como a nivel lo que viene siendo primaria o secundaria, en el caso de México, para que los niños tengan una educación no especista, que respeten a los animales no humanos y que ellos sepan la importancia de no maltratarlos. Entonces, esta iniciativa es súper importante y es a lo que tenemos y es una de las cosas a las que tenemos que poner atención, a la materia de educación, ¿no? ¿Cuáles son las características y las necesidades que se tienen que atender de cada especie de animal no humano? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchos debates en torno a si se les deben de reconocer o no derechos. Y yo aquí puedo decir que nos vamos a encontrar con el primer mito y es uno de los que siempre está en discusión. ¿Se les tiene que reconocer derechos o no? Bueno, sí, pero sus propios derechos, no los derechos que nosotros poseemos como personas humanas. Entonces, ¿a qué es a lo que tenemos que atender? A las características o técnicas y metacognitivas que tienen los propios animales. Y estos van a variar dependiendo de cada especie. Y esto es lo que tenemos que atender. Por ejemplo, ahorita hemos hecho mucho hincapié en estos rasgos de maltrato y la crueldad, pero también durante este tiempo de la pandemia y antes nos vamos a encontrar muchas situaciones muy acertadas que tienen que ver con el tratamiento y la evolución de los derechos de los animales no humanos. Aquí puedo citar que, por ejemplo, en el caso de Brasil, se han encargado de resolver casos muy particulares en los que los jueces ya empiezan a cambiar inclusive el vocabulario. Ya no te dicen que los animales son mascotas o que son cosas. Establecen que son seres sintientes que merecen una protección y que las personas que los tienen en su cuidado no son dueños o no son poseedores, son guardianes. Y esto es muy importante, el cambio de paradigma, ¿no? Y vamos a ver que ante este no avance esta no progresión en cuanto a las leyes, los casos que se judicializan ante los tribunales y las cortes de justicia son muy importantes, porque es donde donde vamos a encontrar este mayor avance. Y en el caso de Argentina tenemos un caso que ha servido para poder desarrollar jurisprudencia y resolver sentencias en otras partes del mundo. El caso de Sandra, ¿no? Su declaración como persona no humana y el reconocimiento de los derechos que tiene. Y este caso ha servido a otras cortes de otros estados en el mundo para poder resolver sobre la situación de animales, ¿no? Ha sido un parteaguas para hablar del tema. Y por ejemplo, aquí les voy a hacer una pequeña cita de un caso que considero muy importante, porque pasó que prácticamente al inicio de la pandemia, fue en mayo en Islamabad. La Suprema Corte de Islamabad tiene que resolver sobre la situación jurídica de un elefante y otros animales del zoológico de este país. El elefante se llama Kaba y se encuentra en malas condiciones. Entonces, recordemos que también hay actos de crueldad que se consideran de crueldad y de maltrato en tener en malas condiciones a los animales y no solo en el ámbito doméstico. Tenemos que poner especial atención a otros animales que se encuentran en cautiverio, como en estos zoológicos o en algunos bioparques que todavía existen en los países. Y también cuál es la situación de los animales que se encuentran en vida silvestre. Entonces, me parece muy importante este caso, porque la Corte, para resolver, utiliza tres rubros. Un rubro moral, para poder hablar de los derechos de los animales no humanos. Un rubro de carácter científico, en el que se hacen estudios sobre cuáles son las afectaciones, inclusive psicológicas, que tienen estos animales por las malas condiciones en las que viven en el zoológico. Y inclusive un rubro religioso. ¿Por qué? Porque utilizan
muchas concepciones que son biocéntricas dentro de este país para poder resolver sobre la situación jurídica de Cabán y los otros animales del zoológico. Entonces empieza la resolución de esta manera, citando lo siguiente: un buen acto hacia un animal es tan meritorio como un buen acto hacia un ser humano. A su vez, un acto de crueldad hacia un animal es tan reprensible como un acto de crueldad hacia un hombre. Y esta es una cita del profeta Mahoma. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Esta sentencia es de mayo del año pasado, en plena pandemia. ¿Qué es lo que hace el juzgador? Nos invita a hacer una introspección de la situación que estamos viviendo en el confinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que pensar cómo estamos nosotros ahorita encerrados y qué es lo que pasa con los animales cuando los tenemos de esta manera, ¿no? Y me parece muy importante retomar estos criterios y estos argumentos, porque es verdad, nosotros estamos acostumbrados a tener a ciertos animalitos de compañía que ya han sido domesticados a través de la historia de la humanidad, principalmente perros y gatos, y muchas veces tenerlos en esta situación no implica que los tengamos en las mejores condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos necesitan cuidados, ellos necesitan tener sus alimentos, necesitan ejercitarse, necesitan salir, ¿no? Entonces, tenemos que atender estas características. Es muy importante y esto es lo que podemos discernir a través de la lectura de este tipo de sentencias. Por ejemplo, me regreso a Brasil. Hay un caso en el que la Corte igual tiene que resolver sobre la situación de un loro que ha vivido 23 años en cautiverio con la persona que lo compró. Pero este caso llega a la Corte Suprema de Brasil. ¿Y qué es lo que resuelve la Corte? Ok, tú eres un guardián humano y el loro está bajo tu custodia. Si bien ya no, por las características metacognitivas y zootécnicas del animal, ya no lo vamos a poder rehabilitar en un santuario o desprenderlo de ti por el apego que presenta, ¿qué es lo que ordeno? Que tengas que atender las características y las necesidades de este animal de compañía que tú tienes. Entonces ordena a la Corte que se hagan visitas periódicas por especialistas de este tipo de aves para que lo atiendan. Y que aparte la persona lo tiene que llevar también a revisión, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo va cambiando este paradigma de la relación que tenemos como especie humana con otras formas de vida, ¿sí? Y con la naturaleza en general, ¿no? Entonces, pues, creo que los invito a que veamos cuáles son las diferentes expresiones que va teniendo la evolución del derecho animal en el mundo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar casos relevantes y muy buenos que nos pueden ayudar para que nosotros repensemos esta situación y los actos de crueldad que tenemos hacia ellos, ¿no? Muchas veces pensamos que por el hecho de tenerlos y de alimentarlos están en buenas condiciones, pero no es cierto, ¿no? Tendremos que atenderlos de verdad y sobre todo una cosa, que dejemos de estar, que bueno, más bien que mejoremos nuestros hábitos de consumo y de producción. Ese es otro mito. El hecho de, mucha gente piensa que por no comer animales no los estamos maltratando o no estamos ayudando a que se ejerza una violencia sobre ellos. Pero tenemos que pensar que hoy en día la vestimenta que traemos puede ser un producto de origen animal o otros otros no sé, servicios o cosas con las que usamos inclusive para el aseo personal, como jabones, champús u otros alimentos, a veces muchos que nos los venden como si fueran orgánicos, no son amigables con la biodiversidad, ¿no? Hay un problema de monocultivos que, aparte de estar degradando el ambiente, está generando una pérdida de biodiversidad, y aquí hablo en específico de la fauna, porque también hay un desplazamiento de especies animales en vida silvestre Mm. por esta situación, ¿no? Yeah. Y creo que aquí puedo también abrir el diálogo para hablar de otro mito. ¿Qué pasa con los animales de consumo humano?
¿no? Y en específico, lo que comentaba la doctora Laura, ¿no? La actividad ganadera. Sí, tenemos que poner especial atención. Se gasta demasiada agua para poder criar una cabeza de ganado al día, más de 2000 litros. Y otra cosa, los gases que emiten estos animalitos, porque esa es su anatomía, sí afecta al ambiente. Esto está acelerando y forzando la variable climática, ¿no? Cuando estos gases se van a la atmósfera, chocan entre sí con otros gases, hay un proceso químico que va generando que se aumente la temperatura global. Sí es real. Claro. Javier, perdón, volviendo rápidamente al tema que mencionaste, al caso de Islamabad, nos preguntan cuál fue el fallo. Sí, lo que determina lo que va a determinar la corte es que Cavani está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque él tuvo anteriormente una compañera que murió por la misma situación. ¿Por qué? Porque no tenían una buena atención. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que al respecto de la especie de elefante que ellos están estudiando, él necesita caminar mínimo 10 kilómetros al día y no tiene esas condiciones en el zoológico. La casa que le construyeron es muy pequeña y presenta ya deformaciones en sus patas, en sus huesos, y tiene muy malas sus uñas. Por ejemplo, son de los aspectos que en cuanto a fisiología él presenta. En cuanto a su estado anímico, pues ellos tienen que recurrir a algo que se llama un amicus curiae, el amigo de la corte, que solicitan el apoyo de un experto técnico para que estudie cuál es la condición del animal. Y recurren a la WWF y aquí se encarga es la doctora Uxmacan de hacer este informe técnico y le hacen una serie de estudios psicológicos acaban y determinan que él presenta depresión, que está en malas condiciones psicológicas también. Entonces, qué es lo que decreta la Corte? Los puntos más importantes son los siguientes. Que tiene que cerrar el zoológico y no solo Caban, el resto de los animales tienen que ser trasladados a un santuario para su rehabilitación y los que puedan reintegrarse a la vida silvestre, de esa manera se hará. Muy bien. Sí, e inclusive impone ciertas penas económicas y de prisión para quienes son los administradores de este zoológico. Eso también es importante, recalcarlo, ¿no? Pero sobre todo, que podemos, creo que dentro de los resolutivos, pues es esto, ¿no? La importancia que recalca de que Caban ha vivido cruelmente y los animales del zoológico también, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Les recuerdo que este foro virtual está siendo grabado. La crueldad contra los animales en este país es desde el 2019 un delito federal. La Ley de Prevención de la Crueldad y la Tortura de Animales, PACT por sus siglas en inglés, prohíbe el aplastamiento, la quema, el ahogamiento, la asfixia, el empalamiento u otro daño intencional grave a mamíferos, aves, reptiles o anfibios vivos no humanos. La ley también prohíbe los videos de tortura a animales, cualquier fotografía, película o grabación digital o imagen electrónica que represente la crueldad con los animales. Y la pena por infringir la ley puede incluir una multa o una pena de prisión de hasta 7 años o ambas. Y aunque aún no hay una norma para todo el país, ya varios estados de la Unión Americana han implementado legislaciones para mantener un registro de maltratadores de animales, justamente como el que existe en relación a los depredadores sexuales. Pasemos con nuestra última invitada, la oficial Susi Peraza del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, quien en los últimos 13 años ha sido parte de diferentes divisiones del Departamento Policíaco, como el Buró de Operaciones Especiales,
antiterrorismo, así como la Oficina de Atención a Delegaciones Diplomáticas, Prensa, la Unidad de Relaciones con la Comunidad. Así también ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales y una docena de medallas olímpicas a propósito de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, así como de otros importantes eventos deportivos. Actualmente, Susi Peraza es coordinadora de prevención del delito de la ciudad de Los Ángeles, de la Oficina de Operaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles. Bienvenida, oficial. Muchas gracias a todos, a los expertos. ¿Y si me pueden escuchar? Perfecto. Quiero asegurarme, es una oficina nueva, estoy de instructora en la academia, un placer. Le quiero decir gracias a los expertos y comenzar con lo que dijo la doctora Laura, que esto es un equipo, no es nomás los oficiales o es las ramas civiles. Quería comenzar con algo que nuestro alcalde en el 2003 declaró para la ciudad de Los Ángeles en particular. Su meta era de que no se mataran animales que terminaban en albergues. Desafortunadamente no se pudo lograr en el 2003, pero en el 2008 sí se pudo. Y ahora con nuestro nuevo alcalde, Garcetti, en el enero 25, 2018, él pudo lograr esto. En la ciudad de Los Ángeles, desde el año 2018, no se matan animales en los albergues. Es su pasión o nuestra pasión como angelinos encontrarles hogares a estos animalitos. Y vamos a ir hacia crímenes de crueldad hacia animales en la ciudad de Los Ángeles, que se identifica como el maltrato animal agravado, crueldad, negligencia grave, sacrificio de animales. Ahí le pusimos un paréntesis porque estamos en los Estados Unidos y tenemos leyes que resguardan nuestra protección sobre religiones. Hay unas religiones que están identificadas, religiones cuales están identificadas y protegidas a estos sacrificios animales, pero vamos a seguir con mutilaciones, envenenamiento, pelea de gallos, pelea de perros y bestialidad. Y como les comenté, el sacrificio animal está protegido por la primera enmienda de los Estados Unidos de América. Más comunes religiones está la santería y capapora. Los animales generalmente utilizados son pollos, gallos, cabras y cerdos. ¿Qué es la crueldad animal? La crueldad animal hacia los animales es intencional. Mutilación, tortura, herida de animal vivo o la matanza intencional a un animal. Aquí en particularmente el Código Penal específico para esta acción es el 597, que es una felonía crueldad animal. La ley requiere que demuestre que los actos cometidos contra un animal fueron deliberados, ilegal, maliciosos y intencionales. La prueba a menudo viene, la prueba a menudo viene en forma de lesión, tiroteo, puñalada, quemadura, fuerza contundente. Delitos menores, aquí puse algunos. ¿Quién es la víctima? En la ciudad de Los Ángeles se nombra la ciudad de Los Ángeles para proteger a los animales cuales han sido víctimas, porque desafortunadamente muchas veces los propietarios pueden ser los involucrados en estas acciones. La ciudad de Los Ángeles automáticamente defiende al animal. Se preguntan, ¿oficiales no son expertos en animales? Es verdad,
Por eso es que nuestro departamento ha puesto reglas que tienen que seguir los oficiales y detectives en cómo se documentan los crímenes y procede con el juicio legal. Solo un veterinario puede determinar una lesión. Los oficiales y detectives no pueden hacerlo. El informe médico se utiliza como experiencia en el tema para determinar la lesión o el dolor o la causa de muerte del animal, si es lo que ocurrió, desafortunadamente. Muy triste. Aspectos singulares. Y esto otra vez se refiere a cuando teníamos a nuestro grupo de expertos en este tema. Desafortunadamente, desde este mes, febrero 14 de 2021, la ciudad tiene prioridades cuales esos oficiales y detectives fueron enviados a las divisiones en patrullas. ¿Cuál es una bendición, yo pienso, porque ahora esos expertos van a estar en todas las divisiones en la ciudad y pueden compartir ese conocimiento. Y también antes de que esto sucedió, los oficiales y los detectives y la mayoría de los expertos crearon 8 a 10 páginas detalladamente en los pasos que se tienen que seguir, y no solo eso, también la importancia de que es comunicarse con el centro de operaciones, cuáles les dan una respuesta contundente y no dejar el tema a otro día cuando regrese el detective o cuando los otros oficiales tengan mejores respuestas. Las respuestas se requieren al instante, pero puede que se tome más tiempo a que si lo hubiera hecho un experto que ya lo ha hecho todos los días desde el 2005. Entonces, estos aspectos singulares se refieren a cuáles son los problemas subjetivos. Como los expertos saben lo que están buscando, es más fácil alienar las notas o la falta de atención de detalles que se tienen que los apuntes. Aquí también comparten los abusos, lesión frente o no lesión. Esto se refiere a lo que los veterinarios pueden o no pueden ver con sus máquinas de rayos X o con su conocimiento de medicina o las observaciones de los animales. Y también las solicitudes de la comunidad. La comunidad tiene una voz en los derechos de los animales, como es eso de reportar si ven maltrato o si piensan que están viendo maltrato. Están las líneas, y ya lo voy a comentar hacia abajo. Están los recursos de la ciudad, del departamento y también del condado, porque nosotros estamos limitados en la ciudad, pero no significa que no vayamos a compartir lo que el condado está haciendo, porque estamos adentro del condado. Ellos tienen muchos más recursos también. ¿Cuáles son los desafíos? Azul y la doctora y también nuestro otro experto comentaron lo emocional, ya sea de parte de los detectives, de la comunidad, de los propietarios, de los investigadores y de los fiscales, la autoridad fiscal. Ahí hay algo de desafíos. ¿Y cómo se ve la crueldad animal? Aquí pues sí, como mencionó Zuli, no puedo poner fotos gráficas, son las que pude hacer, están censuradas. Y si están censuradas, pero si piensan que ofendí, me disculpo, pero estas son las que enseña la detectiva. Está el tema de crueldad animal, deporte de sangre. En muchas culturas, aquí en Los Ángeles somos muchos, estamos llenos de culturas, pero aquí en particular en los Estados Unidos y en Los Ángeles, la crueldad animal es de reporte de sangre, y es ya sea aquí como se ven los animalitos, los perros, los gallos, es costumbre en otros países, o aquí también desafortunadamente, aunque sea ilegal, no se tiene que hacer. Pero aquí están unas cosas que a la gente común no significa algo, pero alguien que sepa
de este reporte que no se tiene que practicar, o ahorita como lo que estamos haciendo, conocer qué es, puede reportar si ve eso y uno puede investigar anónimamente, no tiene que dar su nombre aquí en la ciudad de Los Ángeles, nomás dar información de cómo se puede localizar, ya sean los gallos y que tengan la cosita eso en las patas. Y aquí también está lo que se ve, se dice un pozo de pelea de perros manchado de sangre. Muy triste, ponen a los animalitos en... ¿sí puedes ver la foto, Zuli? Sí, se ve perfecto. Ok, los animales usualmente los que se usan se le dice los pit bulls. Esa raza se dice que es muy agresiva, por eso como uno los entrene. Yo los veo en el parque, pero antes no analizaba que los usaban para entrenarlos, pero sí hay mascotas que se miran, pero uno puede distinguir y también hacer esos notas. A ver, vamos a ver aquí. En el departamento de Los Ángeles de policía tenemos estas folletas. Estaba tratando de localizarlas de español, pero estamos en una transición donde no los pude ubicar, pero ya cuando salgan los vamos a hacer accesibles en nuestros sitios web. Y aquí también es la información básica. Estos folletos se iniciaron con esta unidad que era responsable para parar la crueldad contra animales. Y ahí está nuestra información básica, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, coordinadora contra crímenes. El crimen, a veces no sabemos que es un crimen por cultura o no tener la información, y eso está bien. Admitirlo, pero hay que reportarlo y hay que tener esas líneas de comunicación muy efectivas. Aquí estamos para ayudarles, y con eso me quedo. Educarnos sobre el tema. Muchísimas gracias, oficial. Si usted es testigo de la crueldad animal y muy especialmente en esta pandemia, por favor llame a la policía local o a las organizaciones proveedoras de servicios del país, de la localidad donde se encuentre. Gracias a nuestros expertos invitados, doctora Laura Velasco desde Argentina, un honor, Laura Velasco, oficial Susi Peraza, desde Los Ángeles, California, y Javier Ruiz, México, desde la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por su tiempo y su interés, y por supuesto agradezco a los voluntarios de Expediente Rojo Project. Les invito a visitar nuestra página web www.expedienterojo.org y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, y hasta una próxima oportunidad.